Dios te bendiga, amado y amada hermana en Cristo, amigos que nos escuchan de nuevo por este canal. En este momento tenemos una palabra maravillosa, una palabra hermosa, una palabra que nuestro Dios nos ha dado para compartir con todos ustedes. Soy el pastor Fernando Restrepo y vamos a leer acá la palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Esta palabra la titulamos Subidos en el árbol. Dice Jesús y Zaqueo. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, vemos acá tres puntos fundamentales. Primero, vemos que Jesús entra en la ciudad de Jericó y va pasando por la ciudad. Y dice entonces la Biblia que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, o sea, era alguien que tenía un gran cargo, pero también este cargo era un gran obstáculo porque era visto de mal manera. Él procuraba ver a Jesús. Él procuraba ver a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero resulta que había mucha gente. Y según la Biblia, él era pequeño de estatura. O sea, segundo punto, Zaqueo comienza a ver acá obstáculos, inconvenientes. Comienza a ver adversidad, no solo por la gran multitud para poder ver a Jesús, sino por su misma condición de ser un hombre pequeño. Y entonces vemos el tercer punto, de que dice la Biblia acá, que él corre delante. O sea, no le importa que allí lo vean y lo critiquen por ser un publicano, por ser un hombre rico que quizá había cobrado de mal los impuestos y robado. Y vemos de que dice la Biblia de que corre y se sube a un árbol para poder ver a Jesús. Y entonces dice la Biblia que cuando ya Jesús pasa por aquel lugar, vemos que mira hacia arriba y ve a aquel hombre pequeño, ve a Zaqueo y le dice por su nombre: Zaqueo, Zaqueo, date prisa. Y entonces le dice: desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús, como el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, Jesús ve el esfuerzo de aquel hombre pequeño que se sobrepone a las críticas, que siendo un hombre mal visto por la comunidad y que siendo un hombre de baja estatura, quería verle,
quería conocerle, quería estar de cerca con él. Jesús ve aquello y entonces le dice: ven, baja y apresúrate, porque hoy voy a ir a tu casa. Y Zaqueo entonces gozoso desciende y recibe a Jesús en su casa con gran gozo. Y personas comienzan a murmurar: ¿cómo es que Jesús entra en la casa de un hombre pecador? Ellos no entendían que Jesús había venido precisamente no a los justos, sino al pecador. El pecador es el que necesita de Dios. Y según la Biblia, todos somos pecadores. Y entonces vemos de que Zaqueo, con este encuentro personal con Jesús, su vida de acaparamiento de dinero cambia. Vemos que la vida de Zaqueo, de poner primero las riquezas como algo primordial en su vida, cambia, puesto que vemos acá en la palabra del Señor de que inmediatamente se despoja de la mitad de sus bienes y le dice al Señor: las voy a dar a los pobres. Y le dice: si he defraudado o robado a alguno, se lo voy a volver cuadruplicado. Jesús inmediatamente entonces responde y concluye con el mensaje que él vino a hacer en la tierra contigo y conmigo, y le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y en el 10 dice: porque el Hijo del Hombre, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús le dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos acá la historia de este hombre, que quizás la historia de muchas personas a través de los tiempos de la humanidad. Vemos la historia de un hombre que allí, que sabe que Jesús va pasando por la tierra donde él vivía y se esmera por verlo. Quizá este hombre había escuchado hablar también de Jesús, pero este hombre, él siente que necesita verlo, siente que necesita conocerlo de cerca. Él allí, este hombre tiene ese sentir y va a hacerlo, pero una gran multitud, el obstáculo que es ese punto que tenemos también ahí, se lo impedía. Pero este hombre se sobrepone a toda circunstancia, se sube a un árbol sin importar si se podía caer, sin importar las críticas, los señalamientos. Él quería ver a Jesús, y Jesús ve el esfuerzo. Jesús ve el esfuerzo de este hombre por verlo, por escucharlo, por conocerlo más. Y Jesús allí le dice: baja, y le dice que va a ir a su casa. Y este hombre ya en su casa muestra un cambio, una transformación, y Jesús da la gloria diciendo: ha llegado la salvación a esta casa. Queridos amigos que nos escuchan, Jesús desde hace más de 2000 años ha estado pasando por lugares, por caminos, ha estado pasando precisamente mostrándose como el Dios que el hombre necesita. En Romanos 3:23 habla de que la paga del pecado es muerte. Y en el Romanos 6:23 dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gracia o la gloria de Dios. Y entonces Jesús pasa por todo lugar, por toda ciudad. Ha pasado Jesús cuando estaba acá en la tierra, y ahora a través de cada corazón, de cada persona que dispone su corazón para mostrar a Jesús, para predicar la palabra de Dios. Así lo hicieron cuando Jesús ya partió, y con el Espíritu Santo
muchos hermanos, muchos siervos, pastores, como lo dejó instituido nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Predicamos la palabra del Señor y lo único que hacemos es, queridos hermanos, es precisamente que Jesús se muestre a toda persona que lo necesita, a todo pecador que lo necesita. Y quizá como tú que me escuchas y como yo, algún día pues Jesús pasó por nuestro camino. Jesús pasó por nuestro camino y quizá hicimos un esfuerzo. Y entonces, escucha bien, de entre muchos de la multitud, allí Jesús vio aquel esfuerzo por escucharlo, por verlo, por conocerlo. Y Jesús, igual que como Zaqueo, Jesús vio un corazón sincero. Quizás, mira, había una gran multitud que lo quería ver, pero quién sabe cómo eran sus corazones. No eran corazones quizá de personas que verdaderamente lo querían ver para que sus vidas cambiaran, para que sus vidas fueran diferentes. Quizás simplemente muchos eran, y como lo dice acá la palabra, murmuraron porque Jesús entró a la casa de Zaqueo. Se creyeron que era justo, que era santo, pero no entendieron que Jesús venía era el pecador. Pero aquellos seguramente se creían libres de pecado. Se creían simplemente señaladores del error, de la falla, del pecado del otro. Y Jesús vio en Zaqueo a aquel hombre, un hombre que quería cambiar su vida. Y Jesús igualmente quizá en ti y en mí vio eso. Pero hay algo muy importante que es el tema de hoy. Es que Zaqueo se sube al árbol. El árbol allí en el cual se sube Zaqueo, lo podemos titular el obstáculo, el esfuerzo, el obstáculo a vencer. Quizá es el dar algo más de lo que puedo hacer para poder ver a Jesús. Es salir de de estar cómodos, de una comodidad para poder ver a Jesús. Y entonces vemos que ese árbol se constituye en ese símbolo de lo que un verdadero hombre o mujer que quiere conocer a Jesús, que quiere un encuentro personal con Jesús, que siente que ha pecado, que siente que es un pecador, que necesita del único que puede perdonar los pecados, transformar las vidas, pues significa ese árbol, hermanos, el esfuerzo, el salir de la comodidad. Significa ese árbol, queridos amigos, significa precisamente lo que yo como hijo o como ser humano, como hijo de Dios, pues debo de hacer para poder, escucha bien, para poder ver a Jesús de una mejor manera, tener la mejor vista para ver a Jesús. Escucha bien algo muy importante. Esta palabra nos enseña algo tremendo. Y en estos tiempos que estamos viviendo de cuarentena, de esta pandemia, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, se nos ha presentado obstáculos para quizá congregarnos, para llegar. Y cuando te digo esto, te digo el tercer punto, es que Jesús sigue pasando por nuestros caminos. Jesús no se ha ido. Jesús no está confinado. Escucha bien. Jesús sigue pasando por nuestros caminos, por nuestra vida. Diariamente Jesús está pasando para darnos la palabra, el alimento que tú y yo necesitamos. Y Jesús es un Dios de orden.
Y en ese Dios de orden, escucha bien, Jesús ha dejado precisamente a nosotros los pastores, a los predicadores, a los obreros, a los líderes, al que se esfuerza por dar la palabra. Jesús ha dejado precisamente, nos ha dejado precisamente como instrumentos para Él seguir dando la palabra que cada uno necesitamos. Y escucha bien, en estos tiempos de que está viviendo la humanidad, Jesús no ha dejado de dar la palabra, de alimentar, de pasar por tu camino y por mi camino. Jesús sigue pasando diariamente. Pero escucha bien, muchas veces hay dos cosas que hacemos. O somos de la multitud, quizá cómoda, quizá simplemente ahí para estar señalando. O quizá también nos toca en algún momento ser como Zaqueo, esforzarnos para poder escuchar la voz del Señor. Y entonces, hermanos, ahí es donde viene si estamos subiéndonos en el árbol, o sea, venciendo obstáculos para escuchar la voz de Jesús, para escuchar la palabra que el Señor tiene para nuestra vida. Si estamos, hermanos, esforzándonos para buscar los medios de la mejor manera para nosotros permitir que la palabra que Jesús nos tenía precisamente en los horarios, en los días de culto, sean en semana de tu iglesia o en los horarios de culto, el domingo en tu iglesia, nos hemos esforzado, tú te has esforzado, te has salido de la comodidad, te has subido al árbol, has hecho como Zaqueo, no te ha importado que te señale tu familia, que quizá diga, vea, como es de pecador, vea cómo hace esto y véalo ahí, que escuchando el culto. Sin importar los señalamientos, Zaqueo lo hizo. La pregunta, queridos amigos, queridos hermanos, es si tú eres de estos que como Zaqueo lo estás haciendo. Le estás orando al Señor. Si no tienes el celular, si no tienes el computador adecuado, pues le estás orando a Dios de rodillas diciendo, Señor, bendíceme para proveerme de un medio, Señor, digno en el cual pueda, Señor, comunicarme. Si le escribes al pastor tan siquiera, como muchas veces uno como pastor espera que tan siquiera le escriban, pastor, estoy intentando, ayúdeme, pastor. O sea, te subes al árbol, pero tú le dices, yo quiero, y con eso el mensaje mío, el mensaje que yo tengo, cuando alguien me dice, pastor, yo quiero conectarme, pero no he podido, pastor, ayúdeme, enséñeme, pastor, ayúdame a orar, para que Dios me provea un medio, o alguien, o le pides, como hay hermanos que hacen, le piden un celular prestado a un familiar por un rato, a un vecino por un rato, o le dicen a alguien, vea, vamos a escuchar el culto y no tengo el medio, pero yo sé cómo comunicarlo. Algo, hermanos, pues escucha bien, te estás subiendo al árbol. Cuando eso tú lo haces, te estás subiendo al árbol. Quiere decir que te interesa saber lo que Jesús tiene para tu vida en ese momento. Y escucha bien, Jesús de eso se gozó. Y por eso Jesús le dice, de entre tantos que habían, le dice a Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa. Qué privilegio tan grande. Cuando tú te esfuerzas por las cosas de Dios, cuando tú te esfuerzas por escuchar lo que Jesús quiere hacer en tu vida, para que Jesús te cambie, para que Jesús te transforme, para que Jesús te hable, Jesús dice, yo en esa casa voy a estar. Yo en esa casa voy a estar. Y Jesús dice, acá ha venido la salvación. Acá hay salvación.
porque hay un hombre y una mujer esforzados de escucharme. Y tú quizás serás de lo que me dicen, no, pero yo escucho allí otra persona. Está muy bien, escucha bien. Tú puedes escuchar en cualquier momento a muchos predicadores de mucha mejor palabra, a otros líderes, grupos, lo que sea. Puedes escucharlo en video, en YouTube, lo que sea. Pero escucha bien, Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios coloca a un pastor, es porque a través de ese pastor o a través de la palabra que tienen los que el pastor coloca a predicar, sea copastor, sea obrero, sea líder, coloca a predicar en la iglesia donde te ha colocado, a través de ese pastor es que Dios te va a ministrar. Es que Dios, hermano, quiere darte el pan preciso, la palabra precisa. Y no es que la otra palabra no alimente, claro que no. Escucha bien, pero es la voz de tu pastor, y la Biblia dice, las ovejas conocen la voz de su pastor y su pastor conoce a sus ovejas. ¿Me entiendes? Pues yo te quiero decir, queridos amigos, esfuérzate más a subir a un árbol para poder participar de los servicios que tenemos, o más de los servicios, para participar, escucha bien, de lo que Jesús quiere y tiene para tu vida. El que no se esfuerza por estar, escucha bien, escuchando el servicio que donde la iglesia, donde Dios lo ha colocado, créelo que no es alguien que está tampoco quizá en el fuego con Dios. Porque mi fuego con Dios, puedo escuchar a muchos, pero sé que no en el orden divino. Y sé que en la voluntad de Dios está que participe donde Dios me ha colocado. Queridos amigos, queridos hermanos, sabemos que muchos han intentado y no pueden, pero el Señor los está viendo. Los está viendo cómo tratan de subirse al árbol. El Señor alza la mirada sobre tu vida si eres alguien que está tratando y mirando cómo subirte al árbol para poder lograr ese objetivo. Y tenemos testimonios de personas que Dios les ha provisto para que lo puedan hacer. Dios les ha provisto. Y si Dios a otros les ha provisto, a ti te va a proveer. Amén. Esfuérzate un poco más. Esfuérzate un poco más. Que el Señor es digno de eso. ¿Cuántas cosas en tu vida has logrado? En el mundo secular, en tantas cosas. Has logrado conseguir cosas materiales en las cuales has hecho esfuerzo. Lograr para darle un regalo a alguien en la cual has hecho un esfuerzo. Lograr quizá algo personal, algo en tu vida, y te has esforzado para eso. Y yo te digo, eso está bien. Pero el mayor esfuerzo que tú y yo hemos de hacer es para agradar a Dios, para hacer su voluntad, para decirle, Señor, si a ti te ha placido, Señor, tenerme en esta obra, en esta iglesia, así, Señor, lo haré y haré todo mi esfuerzo. Sé que hay hermanos que no lo han podido hacer y que a través ya de los videos de YouTube ya ahí lo hacen. Pero no te quedes solamente ahí. Esfuérzate y sé valiente. Solamente el valiente, y Zaqueo fue un valiente, el valiente arrebatará el reino de los cielos, hermanos, hermanas. La comodidad, escucha bien, es un campo o una tierra abonada para que Satanás trabaje. Si tú te quedas en la comodidad, escucha bien, en no hacer el esfuerzo,
no levantarte para el ligero para estar en el culto, en el servicio. Te quedas en la comodidad, es que no tengo esto, lo otro, y no te esfuerzas en conseguir un medio. Y con esto no te estoy juzgando ni criticando que es que no tiene ni para... No. Pero cuando hay un esfuerzo, tarde que temprano, Dios, hermano, te va a bendecir, te va a respaldar. Dios lo ve. Y como pastor, por medio del Espíritu Santo, el Señor me muestra el que hace el esfuerzo. Tú no tienes que verme a mí o al predicador o al hermano Ricardo, mi esposa. No, es a Jesús. Porque Él está en nuestros corazones y sigue haciendo su ministerio a través de todos los que, a pesar de las situaciones adversas, seguimos haciendo la obra. Seguimos ahí orando por ti. Seguimos clamando por ti. Seguimos pendiente, sufriendo por ti, riendo contigo y permitiendo que el Espíritu de Dios nos utilice por su gracia y su misericordia para llevarte esa palabra que, como le dijo Jesús a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Esa palabra que te corrija del error. Esa palabra que te fortalezca y que sigas adelante. Y esa palabra que sea el alimento, el sustento para que llegues al reino de los cielos. Dios te bendiga. Soy el pastor Fernando Restrepo. Recuerda suscribirte al canal, recuerda activar la campana, recuerda dejarme tus comentarios y darle like. Y comparte con otras personas este poderoso mensaje. Dios te bendiga.